especial. Dijimos que es un clamor por nuestro país. Y no sé si algunos hermanos se asustaron que íbamos a hacer esto que no habíamos hecho. Pero aquí estamos, ¿no? Y yo creo que ahorita ustedes van a entender por qué hicimos esto, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios. Y al último vamos a hacer un clamor. Nuestros hermanos Marcos, Toño Rojas y su servidor vamos a dirigir la oración para que todos oremos por nuestro país, nos humillemos. Pero le puse de título a este mensaje: oremos por la paz de México. Oremos por la paz de México. Vamos a leer Jeremías 29:7, ¿ok? Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Dice la palabra de Dios, leamos todos, si ustedes pueden ver a la pantalla o si leen su Biblia. Dice Jeremías 29:7. Leamos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pero todos los que vinimos hoy, ¿ok? Porque no todos están leyendo, yo quiero que todos participen conmigo, ¿de acuerdo? Y no estoy viendo quién está leyendo y quién no, yo estoy viendo la pantalla. ¿Ok? A la de 3. 1, 2, 3. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Vamos a orar, pues. Padre celestial, Señor, oramos, Señor, primeramente nos dirigimos a ti porque tú eres el Señor y Dios de todo, el creador del universo. Tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, Señor. Padre, en esta mañana venimos en el nombre de Jesucristo orando y pidiendo, Señor, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestro estado. Señor, aquí estamos, Padre, queremos honrarte a ti primero antes de que honremos a nuestro país, antes de que hablemos bien de nuestro país. Queremos hablar bien de ti primeramente, porque tú, Señor, eres el que creaste las naciones, tú creaste las lenguas, Señor, tú creaste a las personas, todo lo creaste tú, Señor, y por eso, Señor, en este día, Señor, tuvimos ese sentir de parte tuya, Señor, de en esta hora, Padre celestial, orar por nuestra ciudad, Señor. Oremos, Padre, queremos orar, Padre, para que tú, Señor, bendigas a México, que sigas teniendo misericordia de México, y no solamente de México, sino todas las naciones del mundo. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice este versículo que procuremos la paz de la ciudad a la cual Él nos hizo transportar. Está hablando del pueblo judío, pueblo israelita. Dice una versión que encontré, dice: y trabajen por la prosperidad y paz de Babilonia. O sea que ellos llegaron a ese lugar. Dice: oren por ella, porque si Babilonia tiene paz, la tendrán ustedes. Entonces, aplicando a nuestro país, podríamos leer: y trabajen por la prosperidad y paz de México, ¿no? Porque aquí estamos. Oren por ella, porque si México tiene paz, la tendrán ustedes. Entonces, hermano, Dios en ese momento, recuerdan que ellos estaban ahí en Jerusalén, en Israel, pero vino Nabucodonosor y los conquistó, sitió la ciudad y los llevó a muchos, ¿verdad? Nobles, jóvenes, toda la gente, lo que él pudo llevar a Babilonia, los transportó allá, los llevó cautivos. Entonces, y de estando ahí, Dios le dice al pueblo suyo, al pueblo de él, al pueblo de Dios, dice: oren por la ciudad, busquen, trabajen por la paz de la ciudad.
Entonces vemos que Dios pidió a su pueblo que oraran por la paz de Babilonia, porque su propio bienestar dependía del bienestar de la ciudad donde vivían como cautivos. Al orar por la prosperidad y la paz de Babilonia, los exiliados también asegurarían su propia seguridad y la posibilidad de prosperar en esa tierra extraña, siguiendo los buenos planes que Dios tenía para ellos, de darles un futuro con esperanza. Es lo que queremos nosotros aquí en México. Hoy da un poco de tristeza de la situación que está en nuestro país, porque cuando estaba el otro grupo en poder, los otros atacaban. Y ahora que está este otro grupo en el poder, los otros que estaban, ahora los atacan. No se unen para que no trabajan juntos, para que haya bienestar, para que haya paz en el país. No. Entonces Dios nos manda a nosotros a que oremos, no seamos como las personas que no tienen temor de Dios. Por eso siempre hemos insistido que en esta iglesia, de hecho, no solamente en esta iglesia, sino en que en todos los cristianos no debemos de tener inclinaciones partidistas, porque eso divide, eso daña al cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que hacer es, dice la Biblia así, es que oremos. Sea quien esté en el poder, en turno, tenemos que orar por ellos. Amén. Entonces, por eso entonces le decía que orar y buscar el bienestar de la nación donde se vive permite proclamar el evangelio con libertad. También ese es el punto importante. El punto importante, hermano, es que oremos y busquemos el bienestar de la nación donde se vive, permite proclamar el evangelio con libertad. Entonces, que oremos, está bien que oremos para que Dios dé ayuda, para que el gobierno dé ayuda para los de la tercera edad, para que haya medicamentos, para que haya, para la infraestructura, para todo lo que se ocupa en nuestro país, pero sobre todo eso, que haya libertad para el evangelio. Eso es lo que tenemos, porque dice la Biblia, es lo que tenemos que hacer, porque la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas os serán añadidas. Entonces, sí está bien que oremos que parchen el bache que está ahí, que haya mejor escuelas, que haya medicamentos, que haya hospitales, o sea, orar para que ellos gobiernen bien, pero sobre todo que no se los olvide cuando ustedes oran, que se acuérdense de que haya libertad para el evangelio. Por eso hoy queremos hacer esto, ¿no? Ahora, no sé si alguno de ustedes está inconforme de que es mexicano. Yo estoy seguro que no, porque muchos presumen de que son mexicanos y dicen, como México, no hay dos. Tengo el orgullo de haber nacido en este país, en México, ¿no? Ahora, pero no es que no tomamos ese día para enaltecernos y hincharnos de orgullo, decir que soy México y que México es superior a otros países. No, esa no es la intención. Yo quiero que ustedes sepan que Dios planeó dónde nacería usted y dónde viviría, pero para su propósito. Dios planeó dónde nacería y dónde viviría para su propósito. Su raza, su nacionalidad no son un accidente. Él lo planeó. De hecho, el salmista dice que en su libro estaban escritas todas las partes de nuestro ser, de nuestro cuerpo, y Él fue uniéndolas, dice. Dice que no faltó ni una de ellas. Amén. Así que si está chaparrito, si está alto, y si está bueno, todo lo que podemos estar, y a veces no estamos conformes porque, ¿y por qué me hizo chato? Yo quería, ¿no?, la nariz más grande, ¿no? ¿Y por qué me dio cejas? ¿O por qué no me dio cejas? No, pero dice que Dios, Él planeó, no somos producto de un accidente, Él lo planeó, y entonces nosotros tenemos que estar contentos. Amén. Entonces, recuerden, su raza, su nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó ningún detalle a la casualidad. Él lo planeó todo para su propósito, porque hay un propósito eterno. La Biblia dice que de un hombre Él hizo las naciones,
Y Él determinó el tiempo que se les ha dado y los lugares exactos donde deberían vivir, ¿no? Ahorita estamos aquí en Tultitlán y Dios planeó eso. Porque a veces hay quien dice, me voy a ir de Tultitlán. Y dijo aquel hermano, estás que te vas y no te has ido porque Dios planeó que estuvieras aquí. Amén. Porque, qué terrible está Tultitlán. Pero Dios lo planeó para que usted y yo viviéramos aquí. Amén. O sea, si usted nació en otro lugar, también Dios lo planeó. Pero llegado el momento, dice, tú te vas a ir a la ciudad de Tultitlán donde fluye leche y miel, ¿no? Tenemos que creerlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, leamos esto porque es importante, porque nada en su vida es arbitrario. Todo es con un propósito. Dios decidió que usted y yo fuéramos mexicanos. Por eso viva México. Pero no es para menospreciar a los otros. No es de ninguna manera. No somos superiores a ellos. El argentino, el guatemalteco, el chileno, Dios también planeó que ellos nacieran ahí. Y es para un propósito, para el propósito de Dios. Amén. Leamos Hechos 17, versículos 26 al 27, para que ustedes vean que no estoy inventando nada. Dice Hechos 17, capítulo 17, versículos 26 al 27, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Ok? Versículo 27. Para que busquen a Dios. Fíjense, ¿para qué Dios hizo que naciéramos en Tultitlán y que aún a lo mejor nacimos en otro lugar, pero llegamos a vivir aquí? Es que para que busquemos a Dios. Dice, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Hay otra versión que encontré que dice, de la Biblia, en estos versículos, dice, a partir de una sola persona, y sabemos que esa persona es Adán, pero aún esa persona es Cristo, porque fuimos creados en Él. Amén. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Entonces, Él, de una sola persona, hizo a toda la gente del mundo, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Ok. Es que en Cristo, porque dice Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo. Y allá todos es un mundo espiritual, y ahí estábamos todos nosotros. Estábamos como espíritus. ¿Ok? Vean esto que estoy diciendo, escuchen, para que ustedes no tengan dudas de que vienen del chango, que vienen del mono. Aunque a veces nos parecemos, estamos bien bonitos, ¿no? Pero no significa que venimos del chango, del mono. ¿Ok? No somos producto de la evolución. Porque de acuerdo a la Biblia, estábamos en Cristo como espíritus esperando el turno para venir a esta tierra. Y es que desde allá Él decidió dónde teníamos que nacer, ¿no? Entre los mismos mexicanos hay discriminación, porque, no, pues es que yo soy del Estado de México, ¿no? O yo soy ¿de dónde? ¿De Coahuila? Sí. De Nuevo León, de San Luis Potosí. Y estos oaxaquitas, ¿no? Porque a veces hay discriminación, ¿no? Así nos ven a nosotros chiquitos, ¿no? Pero la grandeza de un hombre se mide desde la cabeza al cielo. Todos los más chiquitos somos los más grandes. Bueno, era un chiste. Ok, pero vean ustedes, hermano, que ahí estábamos, y Él decidió cuándo. Él dijo, en 1980 vas a nacer en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, ¿no? En 1966 vas a nacer en Puebla, ¿no? Por eso Él usa, póngasela del Puebla, Él usa esa, ¿no? Tiene su dicho, ¿no? O sea, pero Dios, Él decidió dónde habríamos de nacer
y cuánto tiempo, dónde habíamos de vivir y cuánto tiempo además teníamos que vivir. Amén. Entonces Dios nunca hace nada accidentalmente y Él nunca comete errores. Él tiene toda una razón, o Él tiene una razón para todo lo que Él ha creado. Él creó al mundo por el hombre. Él creó al mundo por el hombre. O sea, no hay razón de que exista todo eso sin el hombre. En la tierra fue creada, el universo fue creado para que el hombre la habitara. Amén. Entonces yo creo que vean ustedes, porque leía yo un comentario ahí, un hombre que era ateo, o que es ateo, y él llegó a reflexionar, dijo, entonces, no hay una razón de todo esto, no hay una razón sin el hombre, sin Dios, dice. Porque el centro de todo esto, el universo, no nada más de este planeta, el centro es Dios y su iglesia. Dios y su iglesia. ¿No? Por eso es de que déjeme decirle que aún al ateo, al que dice que no cree en Dios y que no existe Dios, Dios también lo creó. ¿Cómo es eso, hermano? Que no, la Biblia dice que habla del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios ya lo dijo. Y Él pone, y se dan cuenta, por eso la Biblia dice que pone a vasos de honra y vasos de deshonra. ¿No? Gracias a Dios que Él decidió que nosotros creyéramos en Él. Por eso estamos aquí, no por nosotros, sino porque Él nos dio la fe. Amén. Entonces Él creó el mundo por el hombre. Dios diseñó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Qué bonito, ¿no? Porque ¿cuántas estaciones nos dio Dios aquí en México? 4 estaciones. Primavera, verano, invierno, otoño. No todo es otoño, ¿verdad, otoño? No todo es otoño. No todo es invierno. Mire, cuando llega el invierno, tranquilo, ¿no? O sea, ¿cuál es el primero? ¿Es otoño? ¿Cuál es primero? ¿De primavera, verano, otoño e invierno? Ah, ok, estaba yo mal. Ok, corrijo pues. Porque el otoño es cuando empieza a cambiar el clima, ¿no? Se empieza a poner fea, empiezan el frío, ¿no? Pero el invierno es donde más se sufre. Pero Dios dice, no te voy a dar todo el tiempo el invierno, sino que te voy a dar la primavera. Porque cuando uno está ahí en diciembre, enero, ¿qué está esperando? Que venga la primavera, ¿no? Y sabe uno que se va repitiendo, pero ¿quién creó eso? Dios. Por eso nosotros no debemos de renegar y decir, qué frío está haciendo, qué calor está. Estás renegando contra Él. Estás renegando contra Él. Hay gente que quisiera este calor y no lo tiene. Hace muchísimo frío. Cuando mi esposa anduvimos allá por los Alpes suizos, hacía mucho frío ahí. ¿No? Hace mucho frío ahí y uno quisiera el calor de aquí, ¿no? Pero se dan cuenta que mucha gente decide venir a México a turistear porque es un país donde tiene mucha variedad de vegetación, de medio ambiente, ¿no? Pero fíjense que Dios, Él fue el que diseñó el medio ambiente. Somos el enfoque de su amor y lo más valioso de la creación. La Biblia dice que Dios decidió darnos vida de la palabra de la verdad para que fuéramos los más importantes de todo lo que Él ha hecho. Sí, lo más importante. Puede haber toda una creación, puede usted ver los paisajes, los animales, todo puede y puede estar bonito, pero lo más importante es el hombre, la creación de Dios. Por eso la Biblia dice que Él es la obra maestra. ¿Qué es una obra maestra? Es cuando el carpintero hace un mueble y dice, es mi obra maestra, lo máximo, pues, ¿no? Así somos, así nos ve Dios. Entonces nosotros somos lo más importante, porque además Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él no hizo así a otras creaciones. Él nunca le dijo al changuito, al monito ahí, te voy a hacer a mi imagen conforme a mi semejanza. No dijo eso. Él dice que nomás creó los animales. Pero al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso somos los más importantes. Cuando Dios hizo y formó el hombre en el huerto del Edén, ¿saben cuál era su deseo? El deseo de Dios era que se multiplicaran
y llenaran la tierra. Porque tenemos un mundo, ¿no? ¿Cuánto tardaríamos en recorrer todo el mundo? Muchos días, mucho tiempo, ¿no? Por eso Dios no quería que solamente estuvieran en un solo lugar, sino que se multiplicaran y que llenaran toda la tierra. Amén. Y eso lo leemos en Génesis 1:28. Leamos ese versículo. Génesis 1:28 dice: y los dijo, y los bendijo diciendo, dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, poblad la tierra. Amén. En otra versión dice: tengan muchos hijos para así poblar el mundo. Pero ahora fíjense que cuando Dios dijo esto, Él creó una pareja. Pero pasó algo ahí en el huerto. En vez de que ellos pudieran expresarlo y representarlo, dice que entró el enemigo, entró Satanás, y lo engañó a la mujer, y los dos, el hombre y su esposa, comieron del árbol, del fruto que Dios dijo que no comieran. Por cierto, ¿qué fruto es? ¿No? ¿No saben qué? Algunos dicen que es manzana, no, la mayoría cree que es la manzana, ¿no? Se comió la manzana. Otros dicen que es la uva, ¿no? La verdad que la Biblia no dice mucho, pero sí nos podría revelar, podríamos meternos a profundidad, pero no los quiero asustar hoy. Esa no es mi intención. Pero yo quiero que vean ustedes que ellos, por medio de comer de ese fruto, entró el pecado. Entró el pecado al mundo. ¿Y qué pasó? Dice Pablo en Romanos 5:12 que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que esa creación que Dios, esa creación que Dios puso en el huerto del Edén, ya no fue puro, ya no fueron puros, ya no fue una creación pura, sino que ellos se contaminaron. Y aquí vemos que esta tragedia, porque es una tragedia, hermano, cambió el rumbo de la humanidad. Porque el pecado entró, dice que la muerte pasó a todos los hombres. Por eso es que los hombres y mujeres heredamos una naturaleza pecaminosa. Aún así, Adán tuvo descendientes, a pesar de que ya con pecado tuvo descendientes, porque ese era el deseo, estaba en el plan de Dios, porque es un arreglo divino. No, esto no lo tomó por sorpresa a Dios. Y entonces los descendientes de Adán empezaron a poblar el mundo. Pero recuerden, con una naturaleza pecaminosa. Eran pecado haciendo pecados. La Biblia habla de los descendientes de Adán. Se lee que ahí en la Biblia que Adán vivió 930 años. Imagínense, 930 años. Hubo un hombre que vivió más que todos, Matusalén, ¿no? Pero Adán vivió 930 años. Imagínense, hermano. Es que ahí el mundo no había envejecido mucho como hoy día. Hoy, como el mundo está envejeciendo, toda la creación está envejeciendo. Ya no puedo. Mis rodillas, ¿no? Ya no puedo subir esta escalera. ¿No? Ustedes, y en México se padece una enfermedad que se llama me siento quién sabe cómo, ¿no? Me siento quién sabe cómo, ¿no? Ustedes han escuchado a gente, es una enfermedad que nada más hay en México. Me siento quién sabe cómo. Y se dan cuenta que es porque el mundo está envejeciendo. Recuerden eso, cuando a usted le duele algo, le duele acá y el mundo está envejeciendo. Dios dijo que iba a envejecer y juntamente con nosotros. O sea que esta carne, esta sangre, no heredará el reino de Dios. Amén. Entonces, dice que en esos 930 años Adán engendró hijos e hijas, empezaron a poblar la tierra, el mundo, que eso era lo que Dios quería. Y viene un hombre que se llamaba Noé. Noé vino a ser un décimo descendiente de Adán. Es la 10ª generación, ¿ok? Y él dice que tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. Lean la Biblia. Bien jovencito, 500 años, y empezó a engendrar hijos. Y dice que tuvo a 3 hijos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaban ellos? Sem, Cam y Jafet, ¿no?
Pero a causa de que el pecado entró en el mundo, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense cómo vinieron a estar por causa del pecado que entró. Y dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran sobre el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. ¿Amén? ¿Se dan cuenta que cuando nos portamos bien, le agradamos, le gusta eso a Dios? Amén. Entonces, después, ¿qué hizo Dios? Pues trajo un juicio, ¿no? Trajo el diluvio. Después de que Dios destruyó aquella generación con el diluvio, la Biblia dice que con los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, surgieron las diferentes naciones del mundo, porque ese era el deseo de Dios de un principio. ¿Sí se dan cuenta? Ahí no se acabó, porque dice que Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, de ahí vinieron las diferentes naciones del mundo. Otra vez los hombres empezaron a poblar el mundo. A ver, y de ahí se acuerdan que les dije que nuestra raza, nuestra nacionalidad, Dios lo planeó, lo diseñó. Por ejemplo, hay un poquito de investigación. Jafet o Jafet, sus descendientes se poblaron principalmente en Europa y la zona oriental de Asia. Se la asocia con pueblos como los griegos, y entre sus descendientes se encuentran los germanos, que subdividieron en alemanes, anglos, sajones y bretones. Ustedes vayan a saber qué es toda esa raza. No conocemos, ¿no? Algunos conocemos, pero no todos. Cam, el segundo hijo de Noé, de su linaje provienen pueblos africanos, por eso hay negritos. No nos vayan a censurar, porque también ya se cree que eso es discriminación. Negritos, los africanos y de Oriente. Los de Oriente, ¿se acuerdan quiénes son? Los asiáticos, los chinos, todo Oriente. Como los cananeos, los egipcios y los filisteos. Y viene del hijo de Sem. Sem se le considera el antepasado de los pueblos semíticos. De él descienden los pueblos de Mesopotamia, babilonios, asirios, los árabes, los hebreos y los elamitas, persas. Y aún aquí dicen que, porque aquí vienen los hebreos, aún aquí de la descendencia de Sem, puede ser que vengamos los mexicanos, dice. Porque si su apellido de usted termina con E y Z, puede ser. Por ejemplo, Pérez, hermana Vicky, hebrea, descendiente de, porque ella es Pérez, EZ. ¿Quién más? López. ¿Quién es López? Ah, López, usted también, judía. No judía, sino que, de Sem, descendiente de Sem, porque ya después vino los judíos, ¿ok? Ya es otra, se agarró, se hizo la rama, porque si no usted va a decir, soy judía, entonces no queremos eso. No queremos eso. ¿Qué otro termina con EZ? Hernández González. Los González. Cruz también. No, es U y Z, ya no. Lo siento ahí, pero ya no. No se cree. ¿Verdad? O sea, y así cree, ¿no? Pero no vayan a creer todo eso. Es un comentario que estoy dando, pero ahora, por tanto, la descendencia de los mexicanos, al igual que toda la humanidad, proviene de Noé. Y Noé proviene de Adán, y Adán de Cristo. No hay pierde ahí. O sea, que no estamos aquí para ver, es que yo soy de Sem, de Can y de Jafet. No. Nosotros, al igual que toda la humanidad, provenimos de Noé. Porque ahí nacieron 3 hijos, y Noé viene ¿de dónde? De Adán, y de Adán, de Cristo. Okay. Los pueblos que se convertirían en los nativos mexicanos, por ahora vamos a hablar de México. Los pueblos que se convertirían en los nativos mexicanos llegaron a América desde Asia. ¿Se acuerdan que nos enseñaron eso en la escuela? Hace miles de años, a través del estrecho de Bering. ¿Se acuerda usted qué le pasó ahí? Bueno, no usted, pero sus antepasados.
y luego migraron hacia el sur hasta la región que hoy es México, estableciendo diversas culturas y civilizaciones. Imagínense cuáles son ¿se acuerdan de las civilizaciones que hubo aquí en México? Los aztecas, los mexicas, los mayas, los toltecas, los triquis. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Triquis, los mixtecos, los amuzgos, los zapotecos. O sea, en México hay una variedad de culturas y civilizaciones. Si nada más para el pozole, hablando de fiestas patrias, ¿no? ¿Y cómo se hace el pozole allá en Oaxaca, hermano? ¿No? Así me preguntan a mí. ¿Y cómo se hacen los tamales allá? O sea, siempre los lugares tienen sus culturas, ¿no? Amén. Entonces, los habitantes de América, estamos hablando específicamente de los mexicanos, somos una mezcla muy variada de diferentes nacionalidades europeas y del mestizaje con los indígenas prehispánicos, porque se acuerdan que hubo una mezcla. Algunos de ustedes son mestizos, no son ni europeos ni nativos, sino que es una mezcla, porque hubo esa mezcla, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los que han estudiado historia, pues sí han estudiado historia. Por eso son los europeos, ¿verdad? Que se mezclaron. Porque si decimos nada más que los españoles, que no los franceses invadieron o estuvieron en Jalisco. ¿Cuántos saben eso? Mi esposa es de origen francesa. Sí. No creen ustedes. Okay. ¿Dónde más estuvieron otras naciones, no? Pero se dan cuenta que somos una mezcla muy variada. Aún hoy día hay grupos originarios que no fueron conquistados por los españoles, pero que ya también se está mezclando con otras culturas. Yo les dije que de los triquis, porque yo soy descendiente de ese grupo nativo, ¿no? Y les puedo hablar en mi lengua materna si quieren. No, otro día. Pero lo que quiero decirles es de que hubo una mezcla, porque un ejemplo nada más, tengo una prima y está chiquita, así está, y se casó con un estadounidense, un americano pues, y el hombre está así y ella está chiquita. Se fue allá a Estados Unidos, se casaron allá y el hombre viene a Oaxaca, en ese pueblo, y es el gigante de todo el pueblo, porque todos los demás estamos de ese vuelo un poquito más grandes que yo, pero vino un gigante para todos nosotros allá. Pero vuelvo a punto, pues, de que en México es una mezcla, ¿no? Entonces la Biblia en Génesis 10 habla de las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, porque ahí vinieron a existir las naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Dice la Biblia, si me puedes poner creo que es Génesis 11. Voy a leer desde el versículo 4, a ver. Génesis 11:4, porque después del diluvio. Ok. Dice, entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, ¿verdad?, que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y establecieron allí y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han comenzado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el
el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Se acuerdan que dónde vienen los nativos mexicanos? De Asia, y pasaron por el estrecho de Bering. Pues que pasó esto, pues ahí Dios confundió el lenguaje de todos ellos, y así fueron esparcidos en toda la tierra. Por eso hay muchos lenguajes, pero es Dios el que lo hizo. Amén. Es así que nosotros llegamos a vivir en este bello país llamado México. En estas fechas los mexicanos celebran su independencia para conmemorar el grito de dolores que el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el 16 de septiembre de 1810. Esta acción marcó el inicio de la Guerra de la Independencia contra el dominio español, y es un símbolo de la lucha por la libertad y soberanía del país, porque antes se llamaba la Nueva España, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en la escuela con nosotros, ¿no les enseñaron eso? Sí, acuérdense. La Nueva España, ¿no? Y ya después, cuando vino la independencia, se dio el grito de la independencia, entonces empezó la guerra, entonces vino a llamarse México. Ok. Ahora, ¿por qué estoy metiendo un poco de historia y todo esto? Se dan cuenta que he usado la Biblia. No solamente estoy metiendo un poco de historia, sino que hoy como iglesia Dios nos ha hecho sentir en hacer una conmemoración en esta fecha, pero no como lo hacen los que no son creyentes, los que no son cristianos. Nosotros, hermano, este día queremos darle gracias a Dios porque nos concedió el privilegio de nacer en este país que se llama México, y les dije que fluye leche y miel. Hoy muchos, de hecho, bueno, mañana van a gritar Viva México, y el 16, ¿no? Ahí en Palacio, ahí en la Ciudad de México, van a gritar Viva México, viva la libertad. Y ¿saben qué? No están muy lejos de la realidad. México es uno de los países en donde hay libertad o tenemos la libertad de culto y de creencia. Oigan bien eso. Nosotros, si no hubiera esa libertad, nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. No así como en otros muchos países, especialmente en los países árabes, donde se practica el Islam, los llamados musulmanes. Esos son más extremistas. ¿Qué pasa cuando un árabe se convierte a Cristo? Dice la historia ahí, porque ponen historias de los misioneros que van a esos lugares a predicar el evangelio. Ellos dicen que cuando un árabe se convierte a Cristo, él ya no puede seguir en su lugar de origen una vez ser bautizado. O decide buscar una nueva vida en otro lugar, ya sea emigrando o mudándose a otra ciudad, o tendrá graves consecuencias como es la pena de muerte. O sea, no hay mucha libertad en esos lugares como lo tenemos en México. Hoy, gracias a Dios que tenemos esa libertad, y es cuando más tenemos que aprovechar, ¿no? Pero como hay libertad, eso se vuelve un libertinaje, porque la gente se siente que es libre de hacer lo que quiera y no aprovecha la oportunidad de practicar su culto a Dios. Y es por eso que tenemos que dar gracias, hermanos, no solamente en esos lugares donde practican el Islam, donde están los musulmanes, sino que inclusive en algunos lugares en México, especialmente en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, se han escuchado, ¿no?, que los cristianos sufren persecuciones. Se ha escuchado que los han expulsado de sus tierras, de sus casas, los han sacado de ahí, algunos los han metido hasta la cárcel. Y me parece que hace poquito escuché que mataron a un pastor ahí, ¿no? O sea que hay lugares donde todavía en México que no hay mucha esa libertad. Pero gracias a Dios que aquí donde vivimos tenemos la libertad. Hoy podemos nosotros adorar a Dios, cantar a Dios.
Hermano, podemos hacer nuestro culto aquí. Pero ¿sabe qué? Llegará un momento, hermano, que también Dios tiene que apretar. Porque así como tenemos libertad, no aprovechamos esa libertad. Entonces Dios va a tener que apretar para que nosotros busquemos a Dios. Dice Apocalipsis 13, 17. Dice que cuando llegue ese momento, Apocalipsis 13, 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Llegará un momento en que usted no va, como cristiano, no va a poder vender ni comprar. ¿Cómo la ven ustedes? Ahorita tenemos libertad. Cuando vamos al supermercado, vamos al comercial, donde vayamos a comprar, no nos piden todavía nuestra convicción, ¿qué creemos? No piden eso. Pero llegará un momento, porque dice claramente ahí que ninguno puede comprar ni vender, sino solamente el que tuviese la marca de la bestia. Amén. Hoy, ¿quién es la bestia? Representan a las autoridades. Ellos son la bestia, ellos van a hacer todo eso, ¿no? Y allá, para allá vamos, para allá va todo esto. Si ustedes logran ver lo que está pasando, no solamente en México, sino en todo el mundo, para allá va apuntando hacia eso. Se está buscando que haya un solo gobierno, un gobierno mundial en todo el mundo, y no tarda en que ese hombre aparezca. Pero yo quiero que vean ustedes de que hoy todavía tenemos la libertad, tenemos que dar gracias a Dios por darnos este privilegio de buscarlo, de adorarle, de hacer nuestro culto, de poder evangelizar, pero llegará un momento en que no. Por eso es que este día es un día de clamor e intercesión por nuestro país. Todos nosotros tenemos que decir, Dios siga teniendo misericordia de México. Todos nosotros podemos decir, Dios bendiga a México. Quiero leer tres versículos para terminar. Jeremías 29, 27. Por eso les dije que el hecho de que somos mexicanos no es de que vayamos a pensar que somos mejores que otros. Oigan bien, el hecho de que Dios nos haya concedido nacer en México no significa que somos mejores que otras naciones. Él fue el que diseñó, Él fue el que lo planeó así, y nos dio el privilegio de nacer aquí, pero nosotros tenemos que humillarnos, porque miren lo que dice Jeremías 29, 27. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Perdón, 7 creo que es. El versículo que leímos al inicio. 7, ¿verdad? En esta versión que encontré, dice, ya leímos esta versión que está aquí en la pantalla, pero dice, además, trabajen para que prospere la ciudad, oren y rueguen por la ciudad a la que los he enviado, porque Dios nos envió aquí. Acuérdense de eso. ¿Por qué usted nació aquí? ¿Por qué usted vive aquí? Dios lo envió a usted. Amén. Para que usted viviera en Tultitlán, para que usted viviera en Unidad Morelos, segunda sección, tercera sección, Tórtolas, ¿no? La Aurora, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dios nos ha dado el privilegio. Entonces tenemos que orar, dice, orar y rogar por la ciudad donde Dios nos ha enviado. Por eso vamos a orar en un momento más. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 3. No solamente tenemos que orar por la ciudad, por el estado, por el país, sino que también dice Dios, primera de Timoteo 2, versículos 2 al 3, dice, recomiendo que se ore. Esta versión dice de esta manera: recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Señor. ¿Se dan cuenta otra cosa que tenemos que orar? Oremos por nuestra ciudad. Miren, hermanos, cuando nos juntemos para orar, no se nos olvide eso, porque a veces oramos por otras cosas, pero no oramos por lo que Dios quiere. Orar por la ciudad, por el bienestar, por la paz de la ciudad. Y ahora nos manda a que oremos por los gobernantes, por las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos. Amén. Por eso hoy nosotros en esta iglesia local nos humillamos. Por eso el hecho de que traemos un moño, venimos vestidos así, no significa que somos superiores a otros. No.
Esa no es la intención. Solamente quisimos honrar primeramente a nuestro Creador, porque Él fue el que nos puso aquí en México. Él pudo haber hecho que usted naciera ¿en dónde? En Francia, ¿no? En Dinamarca, ¿verdad? O que fuera un chinito. Pero Él dijo, tú vas a ser mexicano. Todo por eso estamos aquí. Por eso dice 2 de Crónicas 7:14. Miren cuál es la actitud que tenemos que hacer. ¿Cuál es la actitud? ¿Somos mejores que los guatemaltecos? No, Dios nos libre. ¿Somos mejores que los argentinos? Dios nos libre, amén. Mire lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Hoy nuestro país está atravesando por mucha violencia. Y no es culpa de los gobernantes directamente, déjeme decirlo. No es culpa de ellos directamente. Indirectamente sí, pero directamente no, porque hay alguien que dijo que las cosas iban a ir de mal en peor. Y ese es Dios. Dios dijo que la maldad se iba a multiplicar. ¿Sí o no? Hemos leído. Él dijo que el mundo se está envejeciendo. Es necesario que esté como en los días de Noé. ¿Se acuerdan? Que hemos leído todo eso. Entonces nosotros no, por eso le digo que en vez de criticar a los gobernantes que están en turno, nosotros como cristianos debemos de orar por ellos. Para que ellos, cada vez que legislan leyes, ellos tengan temor en cuando lo van a hacer. Cada vez que van a hacer algo, que ellos tengan temor de Dios. Es lo que tenemos que orar. Porque ¿qué hacen los demás? La oposición empieza a criticarlos, no los deja trabajar, ¿no? Y recuerda que les dije que lo mismo hacían los que están en turno cuando los otros estaban. Por eso no debemos nosotros de tomar personal, porque, hermano, luego los políticos se lavan las manos. Ellos parece que son enemigos que están ahí, hermano, y al rato ahí andan comiendo, platicando. ¿Y quiénes son los que están ahí peleando, divididos? El pueblo. Hermano, Dios no nos mandó a ser parte de la política en este tiempo. Sí, la iglesia entra a la política, pero en el reino, en el milenio. No hoy, pero nuestra política es espiritual. El gobierno de Dios que Dios nos quiere dar es espiritual, no literal, no terrenal, como el mundo lo está buscando hoy. Amén. Por eso nosotros solamente oremos a Dios. Oremos por por la ciudad, dice. Oremos por las autoridades y oremos para que Dios sane nuestra tierra. Tenemos que orar de esa manera. Es verdad que hemos dicho que en el nuevo hombre no hay nacionalidad, pero aquí Dios dice que oremos por la prosperidad del lugar donde Dios nos ha hecho vivir. ¿Se acuerdan que el profeta Daniel dice en la Biblia que él se humillaba ante Dios, confesaba los pecados de él y de su pueblo, suplicando al Señor que tenga misericordia de su ciudad Jerusalén? Hoy nosotros tenemos que hacer eso. No somos mejores que los que están en el gobierno, no somos mejores que ellos. Somos nosotros, hermanos, si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Por eso cuando oremos, tenemos que confesar nuestros pecados y los pecados de nuestro país, para que Dios tenga misericordia de nuestro país, para que Dios tenga misericordia de nuestros gobernantes, para que ellos gobiernen en el temor de Dios. Amén. Por eso, hermanos, vamos a orar y vamos a rogar. Voy a pedir a mis hermanos que pasen, los que les encomendamos y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor para que Él, y les pido a todos ustedes que se pongan de pie. Bueno, vamos a pedir a nuestro Dios bendito, santo, poderoso, grande y maravilloso, Señor. Padre, venimos en esta tarde, Señor, primeramente que nada, a darte las gracias, Señor, por esta prédica que tú nos has dado, Señor, sabiendo que realmente debemos de orar por nuestros gobernantes y gobernadores, Padre.
Padre bendito, te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, porque verdaderamente necesitamos mucho de ti, Señor, para que tú los puedas guiar y que tengas misericordia de ellos, Señor, como la has tenido con nosotros, Padre. No te pedimos que en verdad, Señor, este país pueda ser prosperado, Señor, porque sabemos que tus planes para aquí ya los tienes, ya los tienes hechos tú, Señor. Pero aún así rogamos, porque dice tu palabra que tenemos que orar por ellos, Señor, y pedir y clamar y gemir, Señor, y humillarnos delante de ti, Señor, para que tú puedas obrar en ellos, Señor. Para que este país, Señor, en lugar de riquezas, pueda buscar las riquezas del cielo, las riquezas tuyas, Padre. Y gracias te damos porque tenemos esa libertad ahorita, Señor, todavía de poder expresar tu palabra, de poder predicarla, Señor. Gracias te damos, Señor, por este país, Señor, porque esto me recuerda como si fuera cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, Señor. Padre, el 15 de septiembre no lo festejamos como el mundo lo festeja. Festejamos, Señor, tu misericordia, tu grandeza y tu poder que tú tienes para este país, Señor. Porque solamente tú tienes el poder y el control, Señor. Aún tú te glorificas en este día, Señor. Porque tú sacas a tu pueblo, Señor amado, de México, Señor, de la esclavitud de los españoles, Señor. Amén. Pero eso solamente tú lo pudiste hacer, Señor, así como lo hiciste en tu pueblo, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y te pedimos por cada uno de ellos para que tú los puedas guiar y dirigir, Señor. Te damos todo esto en tu bendito nombre precioso de ti, Hijo amado, Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén, amén. Amén. Gracias a Dios. Yo les quiero compartir, hermanos, en Romanos 12:21 dice la Nueva Versión Internacional: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Y nosotros tenemos el bien, que es Jesucristo. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y le damos gracias en esta hora. Oremos, hermanos. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque todo tu plan maravilloso, Señor, nos ayuda para bien, Señor, para que todas las jornadas, Señor, todo lo que nos pasa, Señor, es son arreglos divinos, Padre, Señor. Pero hoy, Señor, en este día, Señor, también nos unimos, Señor, a esta necesidad, Señor, que hay por nuestras autoridades en este país, Padre mío. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia primeramente de ellos, Señor, que tú los limpies, Señor, de toda maldad, Señor, de todo juicio, Padre, que ellos puedan confesar que Jesucristo es su Señor y su Salvador, Padre. Que toda ley sea inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Que todo gobernante, Señor, tenga temor ante ti, Padre mío. Que actúe, Señor, conforme al Espíritu, Padre, y no a las tinieblas del aire, Señor. Padre, Señor, renueva sus corazones, Padre. Sopla vida, Señor, dentro de ellos, Señor. Amén. Dales amor, Señor. Sana sus heridas, Padre. Que te puedan conocer a ti, Señor, como el único Dios vivo, todopoderoso, Padre. Señor, que de ti dependemos, Señor, y anhelamos todo, y todo lo tenemos porque tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, en este mundo, Padre. Solamente, Señor, es algo, Señor, que se manifiesta, Señor, ahora, Señor, pero ya pasó, Señor, como dijo mi hermano Marco, Señor, allá que éramos esclavos, Padre, y tú nos hiciste libres, Señor. Te Amén. pedimos por nuestras autoridades, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que bendigas también sus casas y todas las cosas que tengan que actuar, Señor, como gobierno, Padre, que podamos seguir avanzando, Señor, ser libres, Señor, de clamar y anunciar nuestra fe, Señor, que te amamos, que te bendecimos, Señor, que creemos en ti, Señor, en todo lo que harás en nosotros, Señor, a tu tiempo, Señor, a tu momento, y en tu amor y en tu gracia y en tu misericordia, Padre. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, Señor.